Ya vamos en la parte 5 y sigue sin hablar del intervencionismo chino. Centennials, no saben disfrutar de una buena historia. Hoy hablaremos de ello. China no ha invadido ningún país. Pues no, el Tíbet en 1950 y lo anexó. India en 1962 por conflictos fronterizos en el Himalaya, aunque no hubo una ocupación prolongada, y Vietnam en 1979 en respuesta a la invasión de esta a Camboya. Igual se retiraron en menos de un mes. Sin embargo, la formación del territorio que hoy conocemos como China sin duda fue a base de invasiones y conquistas. Por muy uniforme que veamos hoy a China, no es tan así. Ya hablamos del emperador Qin Shi Huang, que unificó distintos estados y centralizó el poder. La dinastía Han también expandió el territorio y a lo largo de milenios se han dado invasiones a China y reconquistas, por llamarlas de alguna manera. Ver solo los últimos 50 o 100 años, pues es un poco reduccionista. En territorio son igual de extensos que los Estados Unidos o que Europa, y en población tienen un 30% más que estos dos juntos, con una densidad de población de 151 personas por kilómetro cuadrado, mientras Europa tiene 75 y Estados Unidos solo 38. Una parte importante del territorio estadounidense es Alaska, la cual está prácticamente deshabitada. La falta de intervencionismo militar chino en el extranjero difícilmente se puede atribuir a que son buena ondita. Aunque como humanidad, ahí la llevamos. Casi ya no hay guerras por territorio, ¿verdad, Putin? Son pocos los locos que lo hacen. La intervención militar para colocar gobiernos títeres o afines, que fue una práctica común durante la Guerra Fría de ambos bandos, también cada vez es menor, aunque algunos loquitos insisten, ¿verdad, Benjamín? Las razones siempre son multifactoriales. Encontrar un solo responsable es muy difícil. Hasta Vladimir tiene buenas razones, según él. Y contrario a lo que podamos pensar por lo escandalosas de las redes sociales, las guerras religiosas o por motivos de raza también van a la baja, ¿verdad, Jamenei? ¿O era Jamenei? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, durante la Guerra Fría, China también participó activamente con intervenciones de todo tipo, desde la Guerra de Corea hasta entrenamiento y patrocinio de grupos paramilitares en Latinoamérica, pero también participó en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, en 1989 como observadores militares en misiones de Medio Oriente, en 1992 enviando tropas de ingenieros a Camboya, en el 2000 desplegó tropas en Sierra Leona participando en reconstrucción y seguridad principalmente, extendiéndose más adelante a la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur y Mali, desplegando contingentes cada vez más grandes, proporcionando fuerzas de paz en zonas de conflicto activo. Lo que ha venido en aumento y mucho son sus intervenciones económicas, en la medida en que se vuelve más poderosa. Pero ellos lo hacen para ayudar. Ajá. Retomando la iniciativa de la Franja y la Ruta, vean la parte 2, ha ampliado su influencia en numerosos países. Por ejemplo, Angola tiene una deuda con China de 25.000 millones de dólares aproximadamente, que no suena mucho, pero representa el 40% del PIB de Angola. Etiopía le debe cerca de 13.500 millones, equivalente a 23% de su PIB. Kenia, el 15%, Sri Lanka, 12%, Pakistán, 6%. Esta deuda, en la mayoría de los casos, se ha debido a proyectos de infraestructura bajo la iniciativa mencionada. Sin embargo, desde 2022 a la fecha, las inversiones y préstamos de esta iniciativa se han reducido cada año, debido a que el crecimiento de China ya no es tan grande, principalmente por el problema inmobiliario que enfrentan y al que tienen que destinar grandes cantidades de recursos para mantener a flote. Vean la parte 3. La nueva estrategia de China parece ser que en vez de que sea el gobierno y las empresas estatales directamente, ahora sean las privadas. Les digo, no han inventado nada nuevo, colonialismo cultural y endeudamiento de los gobiernos. A ver, esto no siempre es malo o no todo es malo, digamos. Depende más de los gobiernos locales, lo que permitan, las condiciones que acepten, su capacidad de no ser corrompidos, etc. Lo que traerá beneficio o no a su país. Actualmente hay alrededor de 3.000 empresas chinas en África, una locura, y hay cálculos que más. Más del 90% de estas empresas son privadas. Algunas participan en proyectos de infraestructura como construcción de carreteras, puentes, puertos y ferrocarriles. Qué buena onda, ¿no? Otras en la extracción de recursos naturales como petróleo, gas, minerales y metales preciosos esenciales para su propia industria y crecimiento económico. Pero ellos sí pagan precios justos. Sé lo que digas. Manufactura para producir desde textiles, electrónicos y otros productos de consumo, telecomunicaciones y hasta agricultura. Di la verdad, no rehuyas al tema.
Ya amárrenlo, por favor. China suele ofrecer acuerdos financieros que incluyen infraestructura a cambio del acceso a los recursos naturales. Indudablemente estos acuerdos permiten a varios países africanos desarrollar infraestructura sin necesidad de pagos inmediatos. Sin embargo, eso no siempre se refleja en precios competitivos o justos de los recursos. La diferencia entre los préstamos chinos y los del FMI o del Banco Mundial, esos malditos, es que estos no imponen tantas condiciones en términos de reformas políticas o de derechos humanos, que a veces son bien criticadas, no siempre, otras veces son necesarias. Sin embargo, que te presten sabiendo que no podrás pagar es lo que se conoce como trampa de deuda. El ejemplo más notorio de esta trampa es el puerto de Hambantota, en Sri Lanka. En el 2000, el gobierno de Sri Lanka quería construir ese puerto para fomentar el comercio y desarrollo de la zona. Sin embargo, no consiguió financiamiento de instituciones occidentales, por lo que acudió a China. Al principio todo parecía muy bien, las condiciones parecían favorables, aunque en este caso sí con una tasa considerablemente más alta de la que ofrecen organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Esos malditos. A medida que avanzaba el proyecto, el puerto no generó los ingresos suficientes para pagar la deuda y se convirtió en una carga para Sri Lanka, incapaz de hacer frente a sus pagos en 2017. Sri Lanka terminó cediendo el puerto a la China Merchandise Port Holdings, empresa estatal china, con un contrato de arrendamiento por 99 años. O sea, si eres chino, tu casa no la puedes tener más de 70 años, pero ellos sí pueden tener un puerto en el extranjero por 99. Son unas blancas palomitas. No solo dio a China el control del puerto, también de las tierras circundantes. Esto es la trampa de la deuda y situaciones similares han surgido en Djibouti, Kenia y Zambia, además de muchos préstamos más que se sabe lo más probable es que gobiernos terminen por no poder pagar, como en Zambia, con su empresa eléctrica estatal y aeropuerto internacional. ¿Se imaginan a los filósofos antiimperialistas de Zambia? ¿Qué dirían? Les están entregando el país a esos chinos imperialistas. Nah, si es de mi banda no importa. Algún día ignoraremos el marketing político y veremos solo los hechos. En Etiopía se construyó un ferrocarril para conectar a Etiopía con el puerto de Djibouti. Aunque se han realizado esfuerzos, lo más probable es que no logren pagarlo. Ecuador ha recibido préstamos significativos a cambio de ingresos futuros de petróleo como garantía, y la dependencia de Ecuador por los ingresos petroleros es cada vez más alta. De Venezuela mejor ni hablamos, estos están peor. El gobierno de Maduro ha utilizado los préstamos chinos para mantener programas sociales, esto sí es el colmo. Pero igual que con los gringos y sus préstamos, no es culpa de los chinos. Ellos están en lo que están, corrompiendo políticos, por supuesto, pero es como Electra, no tienen la culpa de que a ti te urja la tele. La deuda es para invertir, no para gastar, y si no estás seguro de que recuperarás el préstamo más los intereses y además ganarás algo, no te endeudes, sin importar si eres persona, empresa o país, y no importa si es una refinería, aeropuerto o tren. ¿Por qué hacen eso los gobiernos? Fácil, hoy construyo un tren, recibo aplausos y me llevo una lana. Si el país en 10 años entra en crisis, a mí qué me importa. Caso curioso es el de Argentina, con sus problemas recurrentes de inflación y recesión. China financió proyectos energéticos desde represas hidroeléctricas en la Patagonia hasta proyectos de energía nuclear. Durante su campaña, Milei adoptó una postura muy crítica hacia China, manifestando que no establecería relaciones con comunistas de mierda y sugiriendo una posible ruptura. Pero tras asumir el cargo, reconoció la necesidad de mantener relaciones diplomáticas y económicas, especialmente debido a la dependencia de Argentina en su financiamiento y las inversiones chinas. En este contexto, solicitó la renovación del swap de monedas por $6.500 millones, crucial para las reservas argentinas. ¿Qué es swap? Son acuerdos financieros entre dos países o entidades en el que intercambian monedas con el propósito de fortalecer sus reservas y facilitar el comercio bilateral. El swap permite al Banco Central de Argentina acceder a yuanes, la moneda china. Se llama renminbi. Sí, renminbi. ¿Yuanes o renminbi? El yuan es la unidad de cuenta del renminbi. Decir un yuan es como decir un peso o un dólar, pero el sistema monetario se llama renminbi. No intenten entender, está en chino. La cosa es que China decidió suspender el desembolso del swap, condicionando su renovación a gestos de buena voluntad por parte del gobierno argentino. El osito pues estaba muy ofendido por una posible adquisición de unos caza F-16 de fabricación gringa en detrimento de China. Chismes de lavadero.
Pero así son las cosas en el mundo real. A ver si ya se enteran de una vez por todas. Tan intervencionista China y condiciona todo a lo que le conviene como el que más. Por otro lado, una cosa es el discurso de Milei en campaña, otra muy distinta a lo que hace como presidente, en el que la realidad se impone y debe tomar una actitud más pragmática. Bien por él, no lo estoy criticando. Hizo lo que tenía que hacer. No quiero fanáticos de Milei diciendo burradas en los comentarios, tiene otras cosas que criticarle. Un poco es lo mismo con Claudia. Una cosa es el discurso, otra la vida real. Pero ya lo veremos en el video de por qué no nos convertiremos en Venezuela. Así como Argentina no se convertirá en un paraíso libertario. Y den gracias, argentinos. ¿Quién sabe qué sea peor, el paraíso socialista o el libertario? O Trump, que nunca va a cumplir ni la cuarta parte de sus amenazas. Todos dependemos de todos. ¿La intervención de China en países en desarrollo ya es mayor que la del imperio? Pues no diría mayor, está en proceso de crecimiento, pero sí es un poco más negativa en términos de sostenibilidad y efectos a largo plazo, principalmente por las deudas elevadas que ya mencionamos y el riesgo de perder el control de activos estratégicos, por no mencionar las condiciones de transparencia y responsabilidad social. No estoy diciendo que las intervenciones gringas sean totalmente positivas o libres de controversias, no empiecen de energúmenos. Y además el video es sobre China. Si quieren ya luego hacemos uno del imperio. Ambos países tienen impactos económicos que pueden ser beneficiosos o negativos según el contexto. Pero sí, los efectos potencialmente negativos de China se están haciendo más notorios en regiones altamente endeudadas y pobres. Siéntanse libres de comentar, por favor, y dar su punto de vista. Solo procuren hablar de cosas que pasan al menos en los últimos 20 o 30 años. No quiero que mezclen cosas en el contexto de la Guerra Fría, por favor, o se me vayan a la época colonial. Es verdad que nos dirigimos a un mundo multipolar, si no es que estamos ya en él. Y China solo hace lo que debe hacer, así como los países de los BRICS. Las inversiones extranjeras en China disminuyen cada año, y no podría ser de otra forma. Los costos de producción de China cada vez son mayores. El mundo debe reconfigurarse. En ese sentido, los BRICS hacen lo que deben hacer. Países como Rusia o Brasil, que no son tan cercanos a Estados Unidos o Europa, sin duda deben fortalecer sus lazos con China e intentar desarrollar su mercado. Pero eso no significa que sean diferentes, más buenos o peores. Ni siquiera que lo lograrán. Sus tonteras de que el dólar va a caer. No digan mamá. Vean el video de desdolarización e igual profundizaremos sobre el caso. Los BRICS y la relación de México con Estados Unidos y China en el video de por qué materialmente es imposible que nos convirtamos en Venezuela. Tendremos nuestro propio infierno, eso sí, pero no porque me vean enojado porque tenemos a una bola de lacayos algunos y trogloditas enfermos de poder otros en el Congreso, significa que ya lo creo o que siquiera hay elementos para realmente pensarlo. Toca ser más ecuánimes. Pero no me hagan divagar, ya que así sale ese video. Seguimos con China. También ibas a ampliar el tema de las implicaciones de la política de un solo hijo. Sí, es para poner los pelos de punta. ¿Recuerdan la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado en China? Más allá de que son un montón, imaginen vivir a finales de los 70 y ser prácticamente 1,000 millones de habitantes, todos o prácticamente todos pobres y el gobierno temeroso de que esto sobrepasara la capacidad del país para proporcionar recursos suficientes, desde alimentos hasta salud. En resumen, lo que buscaban era evitar una crisis de recursos. En ese momento ya enfrentaban problemas serios de escasez de alimentos y agua en muchas regiones y querían desarrollar un modelo de crecimiento económico controlado. Sin duda muy cuestionable, sobre todo porque, como mencionamos, la tasa de natalidad ya venía a la baja y se estima que sin esa política hoy serían entre 1.600 y 1.700 millones de chinos, contra los 1.400 que son hoy. Es decir, si aguantaba y muy probablemente hoy necesitan esos 300 millones de chinos que dejaron de nacer, además de la desgracia humana como abortos, niñas abandonadas y otras linduras que provocó en su momento y las consecuencias que veremos a continuación. Primero un chismecito. La política terminó en 2016 y tuvo como resultado que, de acuerdo con el censo del 2020, hay alrededor de 35 millones de hombres más que mujeres. Así que se ha dado una moda entre los hombres de buscar novias extranjeras. Sin embargo, no son los más ricos los que se quedan sin esposa. Yo no juzgo, no me van a acusar a mí de misógino o algo así, son datos duros. De todas maneras, le pagan a brokers varios miles de dólares, a veces más de $40,000, así que igual pobres no son.
La expectativa de que los hombres se casen y tengan un hijo es una de las razones por la cual el precio de estas novias se ha incrementado. Los hombres que no logran encontrar esposa en China suelen enfrentar presiones sociales, así que en cierta forma se ha normalizado la compra de novias. Pero aquí viene la parte fea, que ya no es chismecito y que el filósofo gastronómico no cuenta. Mujeres de Camboya, Indonesia y Vietnam son engañadas para ir a China con el propósito de casarse, tener hijos y cuidar de los hombres. Algunas mujeres y niñas migran voluntariamente y lo hacen obviamente por motivos económicos, ya que representa una oportunidad de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Pero la mayor parte es ilegal, lo cual coloca a estas mujeres y niñas en riesgos de ser maltratadas y abusadas. Aún yendo voluntariamente, se topan con traficantes que les retienen sus identificaciones, las mantienen indocumentadas y amenazadas. O los brokers, traficantes, les prometen a las mujeres trabajos en alguna granja o en algún tipo de servicio en China, pero ya estando ahí, las venden con fines de explotación sexual. No es posible tener cifras precisas de la trata de mujeres, pero, por ejemplo, se estima que de 2013 a 2017, o sea, solo 4 años, 21,000 mujeres y niñas, solo de Myanmar, fueron vendidas a hombres en China o víctimas de matrimonio forzado. O también tenemos el ejemplo de 3,000 vietnamitas que fueron víctimas de trata entre 2012 y 2017. Los novios típicamente están en sus 20s y 30s. Algunos son viudos con hijos o con dependientes con alguna discapacidad y suelen trabajar en granjas familiares o trabajos de baja calificación como la construcción. Además del desbalance de género, la política también trajo consecuencias significativas en el acelerado envejecimiento de la población, una rayita más al tigre de los retos que enfrenta China para su estabilidad en el mediano y largo plazo. Por eso, el gobierno relajó esta política en 2016, permitiendo 2 hijos y finalmente en 2021 eliminando las restricciones por completo. Sin embargo, la tasa de natalidad sigue disminuyendo y China enfrenta un crecimiento negativo de población. El costo de criar hijos en China ha aumentado considerablemente, especialmente en áreas urbanas donde la vivienda, educación y atención médica son costosas. O sea, lo mismo que en cualquier país desarrollado o de Occidente, como en las ciudades ricas, digamos, de América Latina. Con la mejor calidad de vida también viene un cambio en las aspiraciones sociales y culturales. Igual que acá muchas parejas jóvenes, en China priorizan su carrera, la estabilidad financiera y la calidad de vida. Y hay menos presión social por tener hijos. Pero más relevante aún es que precisamente debido a la política de un solo hijo y el envejecimiento de la población, hay mucho menos mujeres jóvenes en edad fértil. Así que aunque se les permita y hasta promueva tener 3 o 4 hijos, no son tantas las que están en condiciones de hacerlo, o siquiera quieran hacerlo. Así que en pocos años o un par de décadas es muy probable que veamos un estancamiento en el crecimiento económico de China, como lo vemos hoy en Europa, pero por el decrecimiento de su población. Es perfectamente normal. Al igual que en Europa, lo más probable es que comiencen a fomentar la migración hacia China. Y seguramente también habrán aprendido de las lecciones europeas, como todo lo que ha hecho China para no meterse en tantas broncas. Copiar. Ya veremos. Igual no le vamos a estar haciendo el Nostradamus. Otro tema interesante antes de concluir con China es lo de su tipo de cambio, porque mitos y más mitos. Que si está vendiendo sus dólares para comprar oro, que si el dólar va a desaparecer. En la disputa comercial de Estados Unidos y China ha estado el tema del uso de la divisa china a modo, o sea, que la devalúan para hacer más atractivas sus exportaciones y ganar competitividad artificialmente. El manejo chino del tipo de cambio es un medio más que un fin en sí mismo. Los países que han crecido y se volvieron países ricos lo hicieron orientando su producción a la exportación, y eso hizo China. La política cambiaria, más que buscar crear una economía de mercado, ha tenido objetivos de desarrollo más amplios. Básicamente hacer de China un país rico y poderoso. Después de mucha presión internacional, pero también considerando la situación de su economía, a mediados de 2005, China permitió que el yuan se apreciara 25% con respecto al dólar, anunciando que pasarían de un tipo de cambio fijo con respecto al dólar a un arreglo más flexible que reflejara la oferta y demanda, una banda de fluctuación. El Banco Central entendió que un tipo de cambio fijo no era sostenible ni deseable para responder, sin episodios desestabilizantes de inflación o deflación, hasta choques reales en la economía. O sea,
que si se aferraban a un tipo de cambio fijo, les iba a salir carísimo, ¿verdad Venezuela, Argentina, México de los 80s? Durante los siguientes 10 años, la flexibilidad de corto plazo fue limitado y el tipo de cambio se administró para gradualmente apreciar la moneda frente al dólar, salvo durante la crisis de 2008, cuando se reintrodujo el tipo de cambio fijo. El problema con un tipo de cambio fijo, independientemente de si lo quieres arriba o abajo, es que lo subsidias, es decir, si la demanda de tu moneda cae mucho, se te encarecen otras monedas. Para mantenerlo estable, tienes que pagar. Si se aprecia mucho tu moneda, tus exportaciones se caen. Tienes que pagar con otra moneda para abaratar la tuya. La persona de a pie no ve estos movimientos en su vida diaria, solo ve un marcador en la pizarra. Vamos ganando el peso al dólar. La política monetaria china fue denominada como libre flotación manejada administrada. Les digo, puras maromas mentales. El tipo de cambio se mantuvo bastante estable y bajo para ser competitivo en sus exportaciones. Y el nivel de flexibilidad de la banda de flotación no se usó, o sea, no se tocaron las orillas o límites de la banda. China intervino fuertemente en el mercado cambiario para moderar la apreciación, con lo que las reservas crecieron de 733 billones de dólares, o sea, 733 mil en español, a 3.9 trillones de dólares, 3.9 billones en español en 2014. En realidad, la percepción fue que seguía siendo un tipo de cambio fijo vinculado al dólar, solo un poco más flexible. De 2019 en adelante, ahora sí se ha flexibilizado más, aunque es manejado en el corto plazo, permitiendo ajustes a las fuerzas del mercado en el largo plazo. Lo tienen que hacer o sería impagable. ¿Y por qué compran oro? A ver, genio, supón que se quieren deshacer de todos los dólares que acumularon a consecuencia de sus exportaciones. O sea, exportaban, les pagaban con dólares. Dentro de China cambias esos dólares por yuanes. ¿Qué hace el Banco Central chino con los dólares? Pues solo los guarda. Esas son las famosísimas reservas internacionales. Pueden ser dólares, oro, plata, cacahuates si quieres, en realidad da igual. El punto es que para deshacerte de esos dólares tienes que venderlos, cambiarlos por otra cosa. Si China está malbaratando sus dólares para comprar oro, pues es cosa suya. Y una reverenda estupidez. Siempre requieres un comprador. Si no, solo estás quemando los dólares, préndeles un cerillo y ya. Ahora, si estás cambiando esos dólares por oro porque sabes que en el largo plazo ese oro te pagará más, está muy bien. Pero ¿quién te está recibiendo esos dólares? Planea hacer algo con ellos. No se los está mandando al gobierno gringo. Toma, te los devuelvo a cambio de nada. Ese alguien con esos dólares construirá algo, pondrá una fábrica, yo qué sé. Pero no lo hacen porque no valga nada. Todos son intercambios. Ya que dejen de decir mamá. Igual los gringos no van a recibir sus dólares de vuelta a cambio de nada. Por otro lado, si tu teoría de que China está comprando oro es correcta, que lo es hasta cierto punto, si mañana necesita intervenir el mercado cambiario con dólares para apreciar o depreciar su moneda según lo que le convenga y no tiene, tendrá que vender su oro para comprar dólares, euros o lo que necesite. ¿Ya se entendió? Sí. Vean el video de desdolarización y el de libre flotación, los que no entendieron. En reservas, solo tienes las divisas de los países con los que tienes intercambio comercial. Por eso Milei necesita yuanes. Y el principal comprador de China es y seguirá siendo Estados Unidos por muchos, muchos años. China tenía pocos metales en sus reservas. Está bien que compre un poco. Y como hemos dicho, lo que para China es un poco, para nosotros es un chingo. Todo en proporción al tamaño. Pero sus reservas en dólares siguen siendo un montononón. Que las sustituya gradualmente no es el fin del imperio. Algunas reflexiones finales. Para el segundo semestre de 2010, China superó a Japón como la segunda economía más grande del mundo. Antes de la crisis financiera de 2008, la opinión general de Occidente era que tarde o temprano China tendría algún tipo de descenso económico, lo cual no ha sucedido. En vez de ello, la crisis ocurrió en Occidente, con amplias consecuencias. Para 2020, China había duplicado su economía con respecto a 2010. En 2010 todavía se consideraba a China como sinónimo de manufactura barata basada en la imitación. Hacia el 2020 ya era una economía de innovación, con empresas como Huawei, Tencent y Alibaba en la misma liga de Microsoft, Google y Amazon. La mitad de las solicitudes de patentes en el mundo son chinas, aunque también hay un tema de negocio ahí medio raro, largo de explicar, pero si quieren parte 6 la hacemos ya el año que entra.
El gobierno de Xi Jinping se ha caracterizado por incrementar el poder del partido en las decisiones económicas, a la vez que ha propiciado la participación extranjera en el mercado financiero, y también por buscar reducir y parar el crecimiento de la deuda del país, lo cual ha tenido un costo, que es crecer a menores tasas que en el pasado. Y lo de la inversión en mercados financieros, pues es hacer lo que hace Estados Unidos, ¡capitalismo! La deuda actual, que no es del sector financiero, es decir, la del gobierno, los corporativos y los hogares, alcanzó un nivel máximo de 285% del PIB. Más que reducir la deuda, lo que ha logrado es detener su aumento. ¿Mayor que la de Estados Unidos? Sí, a ver, la deuda del gobierno gringo es aproximadamente del 125% de su PIB. Cuando digo 272% del PIB de China, estoy incluyendo gobiernos, corporativos y hogares. Pongan atención. Si consideramos las tres cosas, la deuda gringa es ligeramente menor, pero ya no por tanto, 265% aproximadamente, aunque más manejable. Si quieren lo hablamos en el video del imperio. La deuda corporativa china equivalía al 125% del PIB. Bueno, también hay que considerar cuántas empresas son en parte estatales. Es como la deuda de Pemex. El gobierno mexicano no se ha endeudado. No, bueno, les digo, maestros de las maromas. La deuda del gobierno solo es 27% del PIB, la del chino, no la del mexicano, eso es más. Separándolo de las empresas, pero los vehículos financieros de los gobiernos locales chinos son 38% del PIB. Y es saber de dónde sacan para pagarla. Vean la parte 3, es un tema grave. Y la deuda de los hogares equivale a 95% del PIB, un montón. El chino promedio está endrogadísimo y no tiene casa. Es como si cada mexicano debiera un año de su sueldo. Todos en China tienen casa. Otra vez. Ve la parte 3. ¿Y por qué todo lo das aproximado? Porque es una dictadura súper perfecta. Solo suelta información cuando le da la gana y hay que creerles. Cuesta un huevo hacer estimaciones, pero bueno. Xi Jinping también ha orientado la economía hacia incrementar la autosuficiencia con campañas como Made in China 2025 y China Standards 2035. Que tiene como fin incrementar e incluso superar a Estados Unidos como país dominante en varios sectores tecnológicos. Made in China 2025 fue lanzada en 2015, horizonte de 10 años, como parte del 13º y 14º plan quinquenal. Sí, todavía existen y no son estéticos, son metas. El planteamiento es dejar de ser la fábrica del mundo, con base en mano de obra barata y con ventajas en la cadena de suministro, a una manufactura más sofisticada, intensiva en tecnología propia, con mayor valor agregado, como la gringa. La industria de los semiconductores es considerada como fundamental, por lo que avances en las tecnologías de los chips puede conducir a avances en otras áreas tecnológicas. Vean el video de proteccionismo versus libre mercado, ahí tocamos el tema. Otras áreas prioritarias han sido robótica, manufactura de autos eléctricos y autónomos, inteligencia artificial, biotecnología y aviación. Esto con subsidios muy grandes, créditos a tasas preferenciales, rentas sin costos de tierra, reducciones fiscales. Les digo, bien neoliberales ellos. También ven el video inventos para que hagan sus apuestas. ¿Qué imperio ganará? Pero a partir de 2018, con las reacciones de Estados Unidos y Europa, la frase MIC 2025 ya no es tan usada, aunque el programa sigue vigente. En 2018, el gobierno dijo que iba a destinar a esta iniciativa 300 billones de dólares, 300,000 millones en español, a los cuales se agregaron 1.4 trillones con la pandemia, o sea, 1.4 billones de dólares. Esta inversión ha tenido sus críticas, ya que China todavía es un país de ingreso medio, por lo que este gasto en inversión es desproporcionado con relación a otras áreas que todavía requieren recursos, o sea, como en México. Otra cuestión es cómo le haría China para tener el know-how, o sea, cómo hacer suficiente para volverse líder en algunas tecnologías. O sea, ¿cómo le va a hacer, pues? Al respecto, están las acusaciones de robar secretos comerciales, incluyendo el uso de ciberespionaje o el uso de políticas restrictivas para entrar a su mercado y con ello obtener acceso a la propiedad intelectual de los competidores extranjeros y los requisitos para las inversiones conjuntas con empresas locales que, como requisito, está compartir la propiedad intelectual con los socios chinos. Así que cada vez se invierte menos en China, aunque siguen recibiendo un montón, obviamente, pero ya no cosas relacionadas con tecnología. Dato capitalista. La moneda china ya forma parte de la canasta de derechos especiales de giro, o ESDRs por sus siglas en inglés, del Fondo Monetario Internacional, FMI, eso maldito.
Desde 2016, los préstamos y otras operaciones que realiza el FMI se realizan en esta unidad especial, que es una canasta de monedas: dólar americano, yen japonés, euro, la libra esterlina y el renminbi chino. En particular, el yuan tiene un peso importante al representar alrededor del 13%. China hizo esto para dar al yuan mayor liquidez y profundidad en los mercados cambiarios internacionales. Y es un dato cultural para los filósofos gastronómicos y promotores de los BRICS para sustituir al maldito dólar, aunque el imperio no quiera. No tienen ni idea de nada, por el amor de Dios, la estética contingente criptonormativa. El FMI ha sustituido al dólar mucho más rápido que los BRICS, ternurita. ¿No que ya no ibas a hablar del filósofo gastronómico? La verdad lo extraño, y propongo que funde su escuela filosófica, la estética contingente criptonormativa. Una corriente filosófica que se presenta como adaptable y contextual, aunque en realidad mantiene normas estéticas tradicionales que no reconocen plenamente la diversidad de experiencias. O sea, en el ámbito político, su filosofía promueve la inclusión, pero en la práctica sigue operando bajo criterios excluyentes y normativos, mientras que en lo económico adopta igualmente la inclusión como principio, pero sigue operando dentro de marcos neoliberales que siguen favoreciendo a grupos privilegiados, excluyendo a grupos marginados de forma efectiva. Igualito que China. Invita a la responsabilidad social, donde las empresas y gobiernos se presentan como responsables o éticas, pero en realidad solo adaptan su imagen para ganar aceptación sin alterar las prácticas que generan desigualdades económicas. ¿Algún día no divagarás? Ay, estuvo buenísimo. El que entendió, entendió. ¿Algo más que quieran saber de China? Vámonos. Bueno, resumen. Sin duda, China es un gran país, con un gobierno eficiente pero no perfecto, con muchas restricciones sociales y control del comportamiento que su población acepta razonablemente bien, pues es como han vivido en realidad incluso por milenios. Enfrenta una desaceleración económica, que no crisis, innegable. Este año, por ejemplo, no parece que vaya a alcanzar el 5% y cada año se espera venga menos. Igual es un montón, hasta el 1% de una economía de ese tamaño es un montononón, pero cada vez será más lento. Igual tiene que enfrentar la crisis inmobiliaria, vean la parte 3, su crisis demográfica. Tienen la meta de la innovación y desarrollo tecnológico en el que sin duda hay avances, pero necesitan que sea el pilar para mantener su desarrollo y crecimiento. No la tienen fácil. La guerra comercial en realidad no es tal, simplemente cada vez serán mayores las restricciones a China para sus exportaciones por parte del resto del mundo, para cuidar su propio crecimiento. Los BRICS son una buena idea. Lamentablemente para China no depende solo de ellos. Necesitan que los otros gobiernos sean igual de competentes. También necesitan bajarle al carbono o se van a ahogar en su propia mugre, con los problemas de salud pública que eso implica, y nos ahogarán al resto del mundo. Y en el ámbito social, además del tema del envejecimiento poblacional, la desigualdad regional entre población urbana y rural, los millones de pobres que siguen existiendo aunque el gobierno chino ajuste las cifras para maquillarlas y desaparecerlos de un plumazo, la presión sobre servicios públicos y la presión social para menos controles y más libertades, que mientras vivan razonablemente bien, pues puede ser algo que al chino promedio no le importe. Pero como toda clase media, se vuelve más exigente y un añito o una mala racha puede provocar tensiones serias. Los derechos laborales y de los trabajadores son motivos de protestas, demandas y últimamente hasta salida del país. El creciente individualismo, los cambios en la estructura familiar, el aumento en las tasas de divorcio, retraso en la edad del matrimonio. En resumen, China enfrenta una serie de desafíos que requieren reformas estructurales y políticas sociales nada fáciles de implementar. Comenzar a enfrentar los problemas que enfrenta Occidente y del que hasta ahora no hacía más que aprender y corregir, pero le llegó el momento de la transición hacia una sociedad más moderna. No digo que democrática, pero a ver cómo lo resuelven. Nunca habían enfrentado este escenario. ¿Logrará seguir el ritmo? Si me preguntan mi opinión, pues ya las conocen. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas China no las va a salvar. Ay, por fin.